Ok, sí amigos, buenas tardes. Vamos a ir retomando nuestros videos nuevamente y hacer algunos análisis de la situación dentro de Cuba. Las elecciones estas en Cuba, las famosas elecciones en Cuba, que no hay elecciones, esta famosa sucesión que va a haber en nuestra patria, en la isla, que Raúl Castro va a dejar el poder. Raúl Castro no deja el poder y ahora voy a decir por qué Raúl Castro, ya en otros videos anteriores dije bien claro que Raúl Castro no iba a dejar el poder, pero vamos a hacer un análisis más profundo de lo que está pasando en nuestra isla y en nuestra patria. Miren, hace unos días el New York Times hace un escrito, un artículo sobre esta sucesión en Cuba y que Raúl Castro va a ostentar el cargo de primer secretario hasta el 2021. Cargo que es el verdadero cargo de poder en Cuba, el primer secretario del partido. Lo que pasa es que algunos analistas no se han dado cuenta que ese es el cargo que hay que seguir, no el presidente del Consejo de Estado. Porque la constitución cubana, la estructura cubana de gobierno y partidista cubana, dentro del gobierno, el partido, en la constitución cubana, el partido es el rector de la sociedad. El partido conjuntamente con el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Decía el New York Times en esos análisis que podía haber un conflicto de interés entre el partido y las Fuerzas Armadas cubanas. Miren, yo les voy a decir mi análisis muy personal de esto y cómo el que hizo el artículo de New York Times parece que está un poco desvinculado de la realidad del pueblo cubano o de la realidad de Cuba. Miren, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él, conjuntamente con el Buró Político y el Comité Central del Partido, como dije, son los que rigen la sociedad cubana. Pero ese Buró Político está conformado por civiles y militares. ¿Quiénes son algunos militares que están dentro del Buró Político? Hasta el general de Cuerpo de Ejército, Leopoldo Sinto Fría, ministro de las Fuerzas Armadas, héroe de la República de Cuba. También está el general Álvaro López Miera, jefe del Estado Mayor. Y también está el general Ramón Espinosa, general del Cuerpo de Ejército, héroe de la República de Cuba, y fue jefe del Ejército Oriental por mucho tiempo. El señor Espinosa conforma algo muy particular, conjuntamente con el general Leopoldo Sinto Fría y Quinte Solá, conforman esos tres generales lo que es el Consejo Nacional de Defensa. ¿Qué es el Consejo Nacional de Defensa? El Consejo Nacional de Defensa es puesto ahí, o su misión es en caso de guerra, en caso de catástrofes naturales, epidemiológicas, lo que sea. Este Consejo de Defensa es el que toma el poder en Cuba por encima del Estado. Este Consejo de Defensa en la parte oriental está el general Espinosa, en el centro Quinta Solá y en el occidente Leopoldo Sinto Fría, todo comandado por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Si nos damos cuenta en la estructura de gobierno a nivel provincial, el primer secretario del partido en la provincia es el presidente del Consejo Provincial de Defensa de una provincia, y en el municipio, el primer secretario del municipio es el primer secretario del Consejo Municipal de Defensa. Todos le rinden cuenta conjuntamente al presidente del Consejo Nacional de Defensa, que es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Miren, dentro de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, instituciones militares cubanas, hay un departamento, una dirección que se llama la Dirección Política Central de las Fuerzas Armadas. La dirección política es la encargada de llevar a las bases del partidista, a los núcleos del partido de diferentes unidades, en todas las unidades del país, la política que emana el Comité Central a las Fuerzas Armadas. Quiere decir que la sección política es la encargada de llevar a los militantes del partido, controlar a todos los militantes del partido dentro de las Fuerzas Armadas. ¿De dónde reciben ellos orientaciones? Directamente del Comité Central del partido. Ese Comité Central del partido le baja unas directrices a la sección política central, y la sección política central le manda a los políticos las unidades, y estos políticos son los encargados de reunir a los núcleos del partido. En una unidad puede haber 3 o 4 núcleos del partido, o 5 núcleos del partido, presididos por el primer secretario del partido del núcleo. Quiere decir que el país está conformado, esto en unidades militares, pero también en la sociedad civil, está conformado los núcleos del partido. Núcleos del partido que le responden a sus diferentes jefes hacia arriba, hasta llegar hasta el Comité Central del partido. Esta sección política es la encargada de llevar todas las orientaciones partidistas a los núcleos del partido. Miren, cuando hay una reunión del partido, el jefe de la unidad, que puede ser un coronel o un general, el jefe de la unidad, cuando hay una reunión del partido, se subordina al primer secretario de su núcleo del partido. Quiere decir que el poder dentro de una institución militar del partido es muy poderosa, porque el primer secretario puede investigar partidistamente al jefe de la unidad. Si el jefe de la unidad comete algún delito y es acusado por su esposa por maltrato, por cualquier otra cosa, que lo primero que lo van a
a cuestionarles por el núcleo del partido. Ese núcleo del partido es el encargado de, entonces, de despojarlo del partido, y si lo despojan del partido, automáticamente es despojado también de su puesto como jefe de unidad. Vemos el poder que tiene el partido dentro de las unidades militares. Así que no puede haber ningún tipo de conflicto de intereses, dado también, como dije, que el buró político está conformado por algunos de estos militares de alto rango. El comité central del partido está conformado también por muchos militares de alto rango y subalternos, generales, coroneles, tenientes coroneles, que forman parte de lo que es el comité central del Partido Comunista de Cuba. Entonces, Raúl Castro no ha perdido ningún poder, ni va a perder ningún poder a la hora de esta elección que se hizo, o esta elección, que no son votaciones. Van a votar por el que diga el partido, por el que diga el buró político del partido, y que diga el propio Raúl Castro, que va a ser el presidente del Consejo de Estado. Pero no hay ningún conflicto con las Fuerzas Armadas, son leales al presidente, al primer secretario y al Partido Comunista de Cuba. Esta sección política controla también a lo que son los núcleos de las comités de base de la Juventud Comunista, también dentro de las unidades militares. Esto es para el Ministerio de las Fuerzas Armadas y para el Ministerio del Interior. La sección política es la encargada y recibe las orientaciones desde el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Es para que sepan ustedes más o menos, a los amigos de este canal, cómo está estructurada la forma partidista dentro de nuestra patria. No hay conflicto de interés ninguno. Ahora, el primer secretario del partido, ¿quién será? Ese es el cargo que hay que ver, quién se va a quedar con el primer secretario del Partido Comunista. Miren, el presidente del Consejo de Estado, el Consejo de Estado solamente administra y ejecuta las directrices del Partido Comunista de Cuba. Ahora, hay presiones internas dentro de la cúpula gobernante cubana de que el general no abandone lo que es el Consejo de Estado, presidente del Consejo de Estado. Porque también por factores externos, que los voy a explicar en el próximo capítulo, el por qué el general ha aplazado esta sucesión hasta abril ahora, ya se hicieron las votaciones, y cómo es el sistema de votación en Cuba. Lo vamos a hacer también para el próximo capítulo, para que sepan ustedes cómo es el sistema de elección del presidente del Consejo de Estado. Ahora, dentro de la cúpula gobernante y familiar, le han hecho mucha presión a Raúl, y ellos no es la presión de cómo ellos quieren dejar al nuevo presidente del Consejo de Estado, la estructura de gobierno, cómo se va a manejar. Porque fíjense, Raúl Castro ostenta presidente del Consejo de Estado y presidente del Consejo de Ministros. Dentro del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros y de Estado, que es el cargo de Raúl Castro, él hace sus reuniones de Consejo de Ministros. En esas reuniones de Consejo de Ministros deben asistir todos los ministerios o todos los ministros de jefes de cartera de cada ministerio a esa reunión. Ahora, algo que sí me llamó la atención en los años que estuve yo ahí en la seguridad personal y en los años de la guarnición de Palacio, en los consejos de ministros que se hacían los miércoles a las 2 de la tarde, comenzaban los consejos de ministros, nunca el invitado, ni el general Raúl Castro, ni el ministro del Interior. Voy a decir, Raúl Castro casi nunca coincidía con Fidel en el mismo lugar por problemas de seguridad. Fidel estaba en un lugar y Raúl estaba en otro. Cuando entraba Raúl Castro al Comité Central del Partido, siempre lo hacía en horas de la noche cuando estaba Fidel y se daban las medidas especiales, 1 y 2, pero casi nunca coincidían, tenía que haber una reunión muy importante. ¿Por qué ni las Fuerzas Armadas ni el Ministerio del Interior asistían a las reuniones del Consejo de Ministros? Porque cuando se discute con estos dos ministerios es de importancia vital para el país y es de seguridad nacional. Que los demás ministros no pueden tener acceso a la información que se discute con el ministro de las Fuerzas Armadas y con el Ministerio del Interior. Recuerden que son los organismos militares en Cuba encargados de la seguridad nacional del país. Por ende, ningún ministro debe enterarse de las situaciones del Ministerio del Interior ni de las Fuerzas Armadas. Eso nunca existía, eso era discutido al máximo nivel con el comandante en jefe y Raúl Castro y con los ministros de las Fuerzas Armadas o del Ministerio del Interior. Cuando empieza la sustitución, Raúl Castro tumba el Ministerio del Interior y pone gente de su confianza. Todo el mundo sabemos eso. Ahora, ¿a quién le va a rendir cuenta? ¿A quién le va a rendir cuenta el presidente? ¿Quién le va a rendir cuenta? El ministro de las Fuerzas Armadas y el ministro del Interior. Si le van a rendir cuenta directamente al presidente del Consejo de Estado o al presidente del Consejo de Ministros, que no va a ser ya un Castro. ¿Ustedes creen realmente que Leopoldo Cinta Fría o el contraalmirante Gandarilla, jefe del Ministerio del Interior, le reportarán directamente a un presidente de Consejo de Estado, que no sean los Castro? Ellos están viendo en esta estructura, y esto está ya bien planeado, que posiblemente estos dos ministerios le rindan cuenta directamente al primer secretario del partido, que es realmente el comandante en jefe, que es Raúl Castro.
es el verdadero poder. Entonces vamos a tener un presidente de Consejo de Estado o de ministros sin ningún tipo de poder. Raúl Castro podemos decir que Raúl Castro ha organizado bien su retiro y su sucesión del gobierno. Porque él va a estar, el presidente del Consejo de Estado va a ser un títere de Raúl Castro y del buró político del partido. Van a decir lo que diga el partido. Entonces vamos a ver un presidente realmente en Cuba sin ningún tipo de poder. Imagínense ustedes que el presidente del Consejo de Estado manda a rendirle cuenta, o de gobierno manda a rendirle cuenta al ministro del Interior o al ministro de las Fuerzas Armadas. Yo pienso que no, eso no va a suceder. Tiene que ser, oiga, eso es cuento para niños, el que crea que uno de estos dos organismos le va a rendir cuenta al nuevo presidente del Consejo de Estado o al nuevo jefe de gobierno. Porque también la preocupación de la cúpula gobernante es que un solo hombre ostente dos cargos. Miren, Fidel Castro, muy hábilmente, ostentaba tres cargos. Primer secretario del partido, presidente de los consejos de Estado y de ministros. Raúl Castro, segundo secretario del partido, vicepresidente primero del Consejo de Estado y vicepresidente primero del Consejo de Ministros. Ellos dos solos tenían todo el poder en estos tres cargos. Los demás eran vicepresidentes del Consejo de Estado y vicepresidentes del Consejo de Ministros. Miren, ellos no confían en nadie. Los Castro no confían en nadie. Ellos solamente confían en ellos. Un grupito muy cerrado, que son los generales, son los militares. Porque ellos han visto todas las personas que ellos han tenido que defenestrar durante estos casi 60 años de revolución. Han tenido que defenestrar, incluyendo a militares de alto rango como Ochoa, Tony de la Guardia. Militares que en un tiempo determinado fueron leales a ellos y los traicionaron a ellos. Yo quiero este análisis que ustedes se lleven una idea realmente de lo que es Cuba. Miren, en el año 80, Raúl Castro hace una visita a la Unión Soviética. Y cuando Raúl Castro hace esa visita a la Unión Soviética, ya a finales de los 80, el presidente llega a las elecciones en los Estados Unidos y ya todo enfilaba que el presidente Ronald Reagan, republicano, y con un discurso muy agresivo hacia la revolución cubana, hacia Cuba, Reagan iba a tomar el poder de la Unión Soviética. En esta reunión que cita el buró político del partido, el primer secretario de la Unión Soviética, en la Unión Soviética, citan a Raúl Castro y le dicen que en una confrontación entre los Estados Unidos y Cuba, la Unión Soviética no podía participar y las tropas soviéticas no iban a entrar en un conflicto con los Estados Unidos. Eso se lo dejaban saber a los Castro, la Unión Soviética. Castro es más chico, Raúl Castro, el jefe de gobierno ahora, el que está al frente de Cuba. Raúl Castro viaja para Cuba y le dice a Fidel la situación que hay. Y Fidel y él quedan en el acuerdo que eso es un secreto de Estado y eso nomás lo iban a saber ellos dos. Hasta ya a finales de los 80, algunos miembros del buró político, algunos generales del alto mando, se le dice esta información, se le dice este dato de lo que pasaba con la Unión Soviética. Pero Raúl Castro y Fidel Castro, ellos tuvieron mucho cuidado en decir no decirlo, porque esto podía traer un problema interno dentro de Cuba y ellos desconfiaban. Ya habían, sobre los años 80 y pico, ya habían unos indicios entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior de personas ideológicamente, como el general Ochoa, ideológicamente no estaban ya con el régimen. Entonces ellos tuvieron mucho cuidado. Fidel siempre fue un tipo muy visionario y él siempre estaba delante del problema. Entonces Fidel Castro tuvo mucho cuidado con eso. Entonces, los Castro no confían en nadie. Como los Castro no confían en nadie, ¿ustedes creen que Castro va a confiar en un nuevo presidente del Consejo de Estado o gobierno y darle el poder ahí? Eso yo lo vamos a hablar en el próximo capítulo. Porque dentro de la estructura cubana, el presidente del Consejo de Estado, tienes algunas empresas que reportan muchos millones de dólares. ¿Tendrá también este presidente del Consejo de Estado acceso a esas cuentas y a esas empresas? Eso también hay que ver quién se queda con eso. Porque todos sabemos que dentro de la familia Castro hay familiares que están dentro de estas empresas. Eso hay que ver si se quedan o no se quedan. Para el próximo capítulo vamos a hablar de esto. Pero no digan más que Raúl Castro entrega el poder. El poder está en el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y en el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba. ¿Quién será el que ellos van a dejar? Ese es el cargo que hay que seguir. Ahora, quedará Díaz-Canel con los dos cargos, presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Y sabemos que Díaz-Canel no tiene ningún poder, ninguno. Que el sustituto va a ser un muñeco, un títere de lo que diga la cúpula gobernante, la real cúpula gobernante, que es el buró político, y el general Raúl Castro y los militares. Porque realmente el poder en Cuba lo tiene el primer secretario con los militares cubanos.
Y en otros capítulos también vamos a decir por qué yo sé que los militares cubanos tienen el control en Cuba por encima del Partido Comunista Cubano, solamente con el primer secretario y el bureau político del partido. Entonces, sus conclusiones. Raúl Castro realmente entregará el poder, realmente el verdadero poder, tiene mucho que perder. Esta revolución es una empresa familiar. Y esa empresa familiar no se entrega tan fácil, ni puede haber juego. Factores externos, en el próximo capítulo vamos a decir los factores externos que ellos pospusieron hasta abril. Hasta abril, que ahora son las elecciones de Venezuela también en abril, pero ¿por qué? ¿Qué pasó en algunos países que él pospuso y están, todo lo han llevado con mucho cuidado? Ahora, Raúl Castro, acuérdense que salió diputado por la Asamblea Provincial por el segundo frente en Santiago de Cuba. Quiere decir que Raúl Castro tiene posibilidad de repetir presidente del Consejo de Estado. ¿Cómo lo van a hacer? También se lo voy a decir en el próximo capítulo. Si Raúl Castro puede ser otra vez, ya tiene por lo menos, ya es elegido al cargo de la Asamblea Nacional, quiere decir que él puede ser un candidato de lo que la Asamblea Nacional puede votar nuevamente como el presidente del Consejo de Estado. Recuerden que Mariela dijo que hay una resistencia muy fuerte de los compañeros del partido para que Raúl Castro no abandone el cargo. Entonces, para el próximo capítulo, amigos, vamos a explicar bien esta situación de Cuba. Así que nos vemos y buenas tardes. Gracias por estar con la hora del café.